Trabajo audiovisual creado por Naomi Aristany, Marabeles Cataño, Mitzi Guadalupe Medina Gómez, Miguel Ángel Cantor González y Cristian Alejandro Lagunas Ruiz. En este video hablaremos de uno de los componentes más importantes de la célula, el núcleo. Usualmente, cuando hablamos del núcleo celular, nos referimos a un orgánulo, amorfo y de consistencia viscosa, rodeado por una membrana a la que llamamos envoltura nuclear, que lo mantiene separado del resto del citoplasma. Este es un orgánulo exclusivo de las células eucariotas, ya que los procariontes carecen de uno que limite la distribución de su material genético. La célula puede tener más de un núcleo, aunque lo más usual es que solo posea uno y que se ubique en el centro celular. A pesar de que existen casos donde este se ubica en las zonas periféricas de la célula. A pesar de esto, el núcleo se mueve a través del citoplasma de manera constante, gracias al citoesqueleto durante procesos como la reproducción sexual. Esta envoltura nuclear se conforma de dos membranas, una interna y una externa, en las que se generan poros gracias a ciertas proteínas que controlan el paso de moléculas específicas, como el ARN, desde el núcleo hacia el citoplasma y en sentido contrario. Dentro de la membrana nuclear se encuentran los cromosomas, una serie de nucleoproteínas que contienen el material genético de cada célula, es decir, las instrucciones para crear las formas de vida que conocemos. Otra de las partes del núcleo celular es el nucleolo, que es una estructura de forma irregular en el interior del núcleo y que participa en la síntesis del ARN ribosómico y en la producción de ribosomas. Finalmente está el nucleoplasma, la sustancia líquida que abunda en el interior del núcleo y en el que se encuentran el ADN y la cromatina, una formación de ADN compactado al que se puede acceder para su edición o duplicación. En la célula eucariota, estos componentes hacen posible el proceso de transcripción del ADN, pues es en el interior del núcleo donde se realiza este procedimiento, en contraparte a las células procariotas, que al carecer de un núcleo definido, tienen que realizar este proceso de replicación de su ADN en el citoplasma. Es por esto que podemos argumentar que las funciones del núcleo es de contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética de cada célula, sobre todo durante los procesos de división celular y de reproducción como la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular en el que una célula origina dos células idénticas a la célula madre, es decir, con el mismo número de cromosomas o material genético. Si tenemos una célula que tiene 46 cromosomas, como la de los humanos, y se reproduce por mitosis, vamos a obtener como resultado dos células hijas con 46 cromosomas cada uno. La función de la mitosis es asegurar el crecimiento y reemplazo celular. La importancia de esta multiplicación celular radica en mantener la reproducción y las poblaciones de seres unicelulares y efectuar procesos de curación, crecimiento y renovación de tejidos y órganos en organismos pluricelulares. Por ejemplo, cuando tenemos una herida, las células comienzan a reproducirse por medio de la mitosis para regenerar el tejido dañado. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la mitosis ocurre en organismos eucariotas, tanto unicelulares como pluricelulares, incluyendo las plantas. En los animales, la mitosis se realiza en las células somáticas, es decir, en las células del cuerpo, exceptuando las células sexuales, cuya división es meiótica. La mitosis presenta 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La profase y la prometafase se incluyen en una sola, pero aquí las vamos a separar para no hacer la profase tan larga. Estas fases ocurren en órdenes estrictamente secuenciales y la citocinesis,
que es el proceso de dividir el contenido de la célula. Para hacer dos nuevas células comienzan la anafase o la telofase, dependiendo del tipo celular. En la profase, la coenzima que mantenía unidas a las 12 hebras de ADN, producto de la fase de síntesis, comienza a desaparecer. La cromatina comienza a condensarse, volviéndose cada vez más compacta, condensándose en cromosomas divisibles. Las cromatides hermanas se mantendrán juntas por una pequeña cantidad de coenzima que quedan en cada centrómero. El uso mitótico comienza a formarse. Los cinetocoros empiezan a desarrollar en la región del centrómero. Una sobrecavada cromátida comienza a desaparecer el nucleolo y la envoltura nuclear se desorganiza. La prometafase comienza con la desaparición total de la envoltura nuclear y el nucleolo. Los cromosomas se condensan aún más. Están mucho más cortos y gruesos y se liberan al no haber envoltura nuclear. Los cinetocoros ya están 100% formados y algunos de los microtúbulos del uso mitótico comienzan a conectarse con los cinetocoros de los cromosomas. Otros se asocian con los microtúbulos del polo opuesto para estabilizar el uso mitótico y los microtúbulos adicionales irradian desde cada centrosoma hacia el borde de la célula formando el áster. En la metafase, los cromosomas están en el grado máximo de condensación y el uso mitótico ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula. La anafase inicia con la separación de las cromátidas hermanas porque lo que las mantenía unidas se agraden. Las dos cromátidas hermanas se mueven hacia los cromosomas, polos opuestos a la célula, y las fibras de luz se acortan. El material genético que llega a cada polo es idéntico al de la célula madre. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. La envoltura nuclear se forma alrededor de ambos grupos cromosómicos utilizando los fragmentos de la envoltura nuclear de la célula original. Vuelve a aparecer el nucleolo y ambos juegos de cromosomas, ahora formando todos nuevos núcleos, se descondensan o desenrollan para quedar nuevamente en forma de cromatina. Finalmente ocurre la citocinesis, un proceso que inicia simultáneamente a la telofase, pero que técnicamente no hace parte de la mitosis, sino un proceso aparte necesario para completar la división celular. En este proceso, el citoplasma se divide y el estrangulamiento produce 12 células iguales. La meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis en los humanos es el proceso de división celular en el que una célula diploide con 2 juegos de cromosomas se transforma en una célula haploide con un juego de cromosomas. Este, al igual, en muchos sentidos, es muy similar a la mitosis, puesto que las células pasan por etapas similares y utilizan estrategias similares para organizar y separar sus cromosomas. Sin embargo, durante la meiosis, las células tienen un trabajo más complejo. Y de manera similar a la mitosis, las cromátidas hermanas, o sea, las dos mitades de un cromosoma duplicado, deben separarse. Sin embargo, también es necesario separar los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas similares, pero no idénticos, que un organismo recibe de dos padres. La meiosis se divide en dos etapas distintas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Antes de entrar en la meiosis 1, una célula primero debe de pasar por la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula crece durante la fase G1, copia todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G. Durante la profase 1, la primera etapa de la meiosis 1, comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. Aquí, el ADN se rompe en el mismo lugar en cada homólogo y se reconecta en un patrón entrecruzado, de modo que los homólogos intercambian parte de su ADN. Este proceso, donde los cromosomas homólogos intercambian pares, se llama entrecruzamiento. Es ayudado por una estructura de proteína llamada complejo sinaptonémico que mantiene juntos a los homólogos. Después del recruzamiento, el uso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula, la placa metafásica. Esto se puede parecer a la mitosis, pero hay diferencias. Un ejemplo de ellas es que cada cromosoma se une a los microtúbulos de solo uno de los polos del uso y los dos homólogos de un par se unen a los microtúbulos de polos opuestos. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula.
Las cromátidas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, aunque en otros se omite este paso, puesto que las células pronto experimentan otra ronda de división, la cual es la conocida la meiosis II. La citocinesis por lo general se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y forma dos células hijas haploides. Las células en la siguiente etapa se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1 y podría resultar útil pensar que la meiosis 2 es una mitosis para células haploides. Las células que entran en la meiosis 2 son aquellas que fueron previamente creadas en la meiosis 1. Y estas células haploides realmente también tienen cromosomas de cada homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. Y en este proceso de meiosis 2, las cromátidas hermanas se terminan separando, produciendo 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Para eso se usan las fases iguales de la meiosis 1, pero con una diferente pronunciación. Por ejemplo, aquí está la profase, pero es la profase 2, donde los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe si es necesario. Aquí los centrosomas se separan y el uso que se forma entre ellos, los microtúbulos del uso, se comienzan a capturar los cromosomas. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Después llega la metafase 2, donde los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. Luego, por conseguido, en la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Para finalmente, en la telofase 2, las membranas nucleares son formadas alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se terminan descondensando. Así igual, la citogénesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis. 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromátida. Asimismo, un ejemplo claro de ello es que en los seres humanos los productos de la meiosis son los conocidos espermatozoides y los óvulos. En una población de células en división, cada célula pasa por una serie de etapas definidas que constituyen el ciclo celular. El ciclo celular puede dividirse en dos fases principales con base en las actividades celulares, la fase M y la interfase. La fase M incluye, número 1, el proceso de mitosis, durante el cual los cromosomas duplicados se separan en dos núcleos, y 2, la citocinesis, en la que toda la célula se divide en dos células hijas. La interfase es el periodo entre las divisiones celulares, es un intervalo donde la célula crece y efectúa diversas actividades metabólicas. Aunque la fase M es el periodo en el que el contenido de la célula se divide en realidad, durante la interfase ocurren muchos preparativos para la mitosis próxima, inclusive la replicación del ADN celular. Para comenzar el ciclo celular, recordaremos que la interfase se divide en tres partes. Partiendo de la primera fase llamada G1, la célula se prepara para dividirse. La célula crece y mantiene su metabolismo normal, mientras que los organelos se duplican. Después, continuamos con la segunda fase, llamada fase S, donde la célula sintetiza las histonas adicionales que se necesitarán cuando la célula duplique el número de nucleosomas en sus cromosomas. Es decir, comienza la replicación de DNA y duplicación de cromosomas. La última fase, para ya concluir con el proceso de la interfase, se denomina fase G2, donde la célula crece aún más y se prepara para entrar en la fase M. En este punto, básicamente, hay un periodo definido entre el final de la síntesis del DNA y el principio de la mitosis. Ya concluida las tres partes de la interfase, inicia la fase M, que se divide en dos partes, mitosis y citocinesis. A su vez, la mitosis se divide en 5 fases. La primera es la profase, donde los cromosomas duplicados se preparan para la separación y la maquinaria mitótica se ensambla. Antes de separar sus cromosomas, una célula los convierte en estructuras mucho más cortas y gruesas, por un proceso llamado compactación de cromosomas. La segunda es la prometafase, donde se comienza la disolución de la envoltura nuclear. En esta fase, el ensamble del uso mitótico se completa y los cromosomas se mueven a su posición en el centro de la célula.
La célula llega a la tercera fase, llamada metafase, cuando todas las cromosomas se alinean en el uso ecuatorial, con una cromatida en cada cromosoma conectada por su cinetocoro con los microtúbulos de un polo y su cromatida hermana del polo contrario. La cuarta fase, llamada anafase, comienza cuando las cromatides hermanas de cada cromosoma se separan e inician su movimiento hacia los polos opuestos. Esta etapa puede dividirse en dos, anafase A y anafase B. Conforme los cromosomas se aproximan a sus respectivos polos, tienden a reunirse en una masa, lo que marca el inicio de la quinta fase llamada telofase o etapa final de mitosis. Aquí, las células hijas regresan a la condición de interfase, es decir, la envoltura nuclear se reforma y los cromosomas se dispersan cada vez más. Para finalizar, con la fase M, continuamos con la citocinesis, donde la célula finalmente se divide en dos células idénticas. A medida que una célula se divide en dos, se libera membrana plasmática adicional, que se fusionan con el surco divisorio que aumenta. Este surco continúa profundizándose hasta formar un puente citoplásmico, llamado cuerpo central. Por último, las superficies opuestas se fusionan entre sí, en el centro de la célula, y finalmente se divide en dos. Mientras que la fase M suele durar alrededor de 1 hora en las células de mamíferos, la interfase puede extenderse por días, semanas o más tiempo, según el tipo celular y las condiciones imperantes.